Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más, el tema es el siguiente, desde la óptica, desde la práctica penal. El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Qué es ese código? ¿Para quiénes está dirigido ese código? Cuando incumplen el código, ¿qué pasa los miembros de la fuerza pública? ¿Qué principios rigen? ¿Para quiénes está dedicado ese código de conducta? ¿Qué leyes están relacionadas con la misma? ¿Y cuál es la realidad en la práctica penal en nuestro país? Efectivamente, este código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es un instrumento internacional que, al tenor de la supremacía de las normas constitucionales y de leyes internacionales, inclusive el momento de actuar con el mismo es supraconstitucional, inclusive refiriéndose a cada caso concreto. Es parte del ordenamiento jurídico nacional y por ende de cumplimiento obligatorio para los miembros de la fuerza pública. Miembros de la fuerza pública son aquellos que pertenecen a la Policía Nacional. También están inmersos, en cierto sentido, aquellos que tienen que ver con el sistema penitenciario en cuanto a la custodia de los reclusos. ¿De qué trata este código? Es importante tener esta ley que consta en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente se refiere a los deberes que deben tener los miembros de la fuerza pública, es decir, de la Policía Nacional. Los deberes que tienen para precautelar la vida de las personas. El deber que tienen para prestar el auxilio en caso del cometimiento de un delito. El deber que tienen de cumplir los reglamentos, la ley, para proteger a la comunidad, para proteger la seguridad ciudadana. Luego de ello, ¿a qué se refiere también este código? Se refiere a que los miembros de la Policía Nacional, fundamentalmente, vamos desde la práctica, en el ejercicio de sus funciones, deben respetar íntegramente los derechos humanos de los ciudadanos. Generalmente, en el caso nuestro, al referirnos de los ciudadanos, es tanto de víctima cuanto de victimario. Y obviamente de toda la sociedad que está inmersa en ello. Al decir derechos humanos nos referimos al respeto a la dignidad del ser humano. El respeto también a no agresión en contra de su vida, de su integridad física, de su integridad psicológica. El no utilizar intimidaciones, amenazas de parte del miembro de la honrosa Policía Nacional. Hace referencia este código a la utilización o el uso progresivo de la fuerza. Es decir, única y exclusivamente se debe utilizar la fuerza y la utilización de armas, principalmente el arma de fuego, cuando está en peligro su vida, cuando está en peligro la vida de otros ciudadanos. ¿Cuándo? Cuando se trata de repeler un acto ilegal, cuando se trata de prevenir el cometimiento de un delito. Generalmente los delitos que se suelen repeler son aquellos que atentan a la vida, que atentan a la integridad, los delitos de asalto, robo, plagio, fundamentalmente. En este código también se hace referencia fundamentalmente a no cometer torturas ni a no cometer actos crueles, inhumanos o degradantes en contra de algún ciudadano o ciudadana.
Tortura significa varias situaciones. Primero, cuando es un acto voluntario de parte del señor Policía Nacional. Segundo, cuando afecta la integridad física o la integridad psicológica de un ciudadano. Y tercero, por supuesto que debe tener algún fin, alguna finalidad. En cuanto a la tortura, debemos manifestar que el artículo 2 de la Convención en contra de la tortura, de los principios en contra de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, da la definición. Indudablemente tiene un fin de investigación o un fin de conseguir, mediante maniobras de intimidación, de agresión, el resultado de algo que no es verdad. También se refiere este código de conducta a no afectar penas crueles, inhumanas o degradantes, pero más específicamente a no atentar a los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si bien es cierto, las Naciones Unidas no han definido de forma expresa qué mismo es pena o trato cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, debemos hacer referencia a la casuística y al precedente internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es aquella que hace referencia a las vejaciones que puede sufrir un ser humano bajo la orden de un miembro de la Policía Nacional. También este código hace referencia a respetar la dignidad del ser humano, es decir, aquellos derechos, aquellas libertades que tienen los ciudadanos, especialmente cuando están dentro de la legalidad. Y por último, este código hace referencia a no abusar de la autoridad. Fundamentalmente, cuando hay autoridades superiores, dan ciertas órdenes para repeler un ataque subversivo, por ejemplo, dentro del plano urbano, como sería una protesta, y obviamente hay el uso excesivo de la fuerza. Pero también este código hace referencia a que se debe combatir y denunciar cualquier acto de corrupción que conozca un miembro de la Policía Nacional. Son 8 artículos que hace referencia este código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como son los señores miembros de la Policía Nacional. Pues bien, lo fundamental se da cuando uno de los miembros o varios de ellos van en contra de esta ley internacional. ¿Qué pasa? Fundamentalmente suceden varias situaciones de carácter administrativo, de carácter penal y de carácter de violación a los derechos humanos. Hay a favor y hay en contra leyes, principios y garantías para los miembros de la Policía Nacional. ¿Con qué otra ley internacional está relacionado este código de conducta? Fundamentalmente está relacionado con los principios para la utilización de la fuerza y de las armas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Fundamentalmente con los investigadores de un caso penal, con los miembros de la Policía Nacional que sirven de custodio a un detenido, para los miembros de la Policía Nacional de cualquier departamento de investigación que procedan a la detención, a la aprehensión de un ciudadano, ya sea en delito flagrante o posterior a ello con una orden de detención o con una orden de prisión preventiva de autoridad competente. Fundamentalmente, en la práctica se da siempre la violación a la ley Miranda, a los derechos del detenido. Y por supuesto, están obligados a velar y a cuidar de su salud.
Por eso es que todos los miembros de la Policía Nacional conocen la ley Miranda, derechos del detenido, y siempre llevan ante un galeno para mirar y establecer que no ha sido torturado, que no ha habido trato cruel, inhumano ni degradante, que no ha habido vejaciones físicas. Esos principios también hacen referencia a cuándo se debe utilizar el arma. Hace referencia esa ley internacional a las armas, no de fuego, pero sí para repeler un ataque. No necesariamente tiene que ser un arma de fuego, sino otro tipo de arma. También hace referencia a estos principios a nivel internacional a favor de los señores miembros de la Policía Nacional, que debe el Estado, dice, el Estado, los gobiernos y las instituciones, en nuestro caso el Ecuador, la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, deben otorgar al señor policía de todas las armas, de todas las municiones, de todo el uniforme, los escudos para protegerse, de todos los elementos, vehículos aptos, antibalas, blindados. Pero en la práctica sabemos de muchos casos que el mismo miembro de la Policía Nacional tiene que sacar de sus bolsillos para comprar las municiones. Me pregunto, ¿acaso el miembro de la Policía Nacional no es un ciudadano ecuatoriano que vela por la paz y la seguridad ciudadana, que vela por la protección de la vida, de la integridad física de cada uno de los ecuatorianos o extranjeros que se encuentren en nuestro país? A eso se refiere estos principios fundamentalmente. Se refieren estos principios a que un miembro de la policía, de la fuerza pública, dice, no puede obedecer órdenes superiores que afecten a los derechos humanos o que afecten algún bien jurídico protegido, tutelado por el Estado. Estos principios a nivel internacional a favor de los señores de la Policía Nacional también hacen referencia a que ellos están protegidos, dice, a través de los instrumentos de derechos humanos a su favor. Ya vamos a ver cuáles son esos. Y luego está relacionado este código de conducta con el manual para los señores miembros de la Policía Nacional emitido por las Naciones Unidas, que en resumen en ese manual establece la forma de proceder. Habla del uso progresivo de la fuerza, habla de la utilización de las armas, la forma, qué tipo de armas, cuándo debe utilizarlo. Hace referencia a la no discriminación. Hace referencia también el trato cuando son extranjeros. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por las leyes o los dos convenios consulares. Cuando es un extranjero, deben poner en conocimiento inmediato de la embajada o del consulado. Se hace referencia también cuando se trata de personas que no hablan una lengua como el español. Deben solicitar a la autoridad correspondiente que se les ponga un traductor. Asimismo, este manual para la policía hace referencia a la forma de cómo proceder para la protección de las mujeres, para la protección de los niños, para la protección en su forma de actuar a los adultos mayores. ¿Cómo deben actuar frente a un estado como el actual? Obviamente no hace referencia, dice, un estado de emergencia. ¿Cómo debe actuar la Policía Nacional? Este manual hace referencia de cómo actuar en un conflicto armado, en un conflicto que afecte a la seguridad nacional, de insurrección. ¿Cómo deben actuar los grupos que pertenecen a la Policía Nacional al repeler una movilización? ¿Cuál es su forma de actuar aparte
de los reglamentos y los manuales internos. Ahora la pregunta de rigor: en la práctica, ¿qué sucede cuando los señores policías han violado el manual, los principios y han violado el código de conducta? ¿Qué hacemos los penalistas ante ello? Los abogados defensores de los derechos humanos. Pero también, ¿qué hacemos cuando un policía es afectado? Vamos a lo primero. La defensa de un señor miembro de la Policía Nacional, cuando asumimos, primero debemos presentar una medida cautelar a nivel internacional en forma inmediata. Luego debemos poner en conocimiento de las autoridades administrativas de la Policía Nacional qué es lo que sucede o lo que está yendo a suceder o lo que ha sucedido con un miembro de la institución de la Policía Nacional. Hay que poner en conocimiento de la máxima autoridad de la Policía Nacional, del comandante general de la Policía Nacional. Hay que poner en conocimiento del Ministerio de Gobierno lo que está por suceder, lo que está sucediendo, lo que sucedió con el miembro de la Policía Nacional, del cual nosotros le asesoramos como abogados o le patrocinamos nuestra defensa. Luego eso de la parte administrativa, obviamente, si es que es acusado en la parte penal, primerito hay que hacer un habeas corpus, no solo para proteger su vida, sino su integridad, para pedir que vaya a una cárcel diferente, por ejemplo, a la cárcel 4 de la ciudad de Quito. Con eso protegemos su vida, su integridad física, psicológica, porque siempre en las cárceles el trasladarle a una cárcel común es carne de presidio y ponemos en peligro su vida. De ahí es importante en la práctica hacer acciones constitucionales y obviamente hacer la defensa correspondiente ante la fiscalía y ante los jueces denominados de flagrancias o de garantías penales. Pero es importante también presentar medidas de protección o medidas cautelares, no solo para el miembro de la Policía Nacional, sino para toda su familia, incluidos nosotros como abogados. Porque recordemos que el miembro de la Policía Nacional no se enfrenta ante cualquier ciudadano, se enfrenta ante bandas peligrosas, ante delincuentes de cuello blanco fundamentalmente, ante delincuentes de guante blanco que están enquistados en el poder. Ante ellos se enfrenta a veces un teniente, un cabo, un policía. Entonces nosotros debemos tener mucho más peso, ser más inteligentes que esos corruptos delincuentes y proteger al señor miembro de la Policía Nacional. Luego de ello es importante señalar qué pasa si es al revés cuando defendemos nosotros a la víctima de la violación en los derechos humanos, de una tortura de parte de un miembro de la Policía Nacional. De la misma manera, hay tres actividades que debemos hacer. Primero, administrativas, judiciales y constitucionales. ¿Cuáles son las administrativas? Por ejemplo, un señor miembro de la Policía Nacional irrespetó la ley Miranda, afectó a la integridad física de nuestro patrocinado, a la integridad psicológica, le amenazó, le intimidó, le chantajeó con un delito de corrupción. En forma inmediata debemos presentar nosotros ante el organismo pertinente de la Policía Nacional, ante la Inspectoría, una queja y denuncia en contra de ese policía. Luego, en la parte penal, debemos poner en conocimiento del fiscal que esté conociendo la causa, pero también poner una denuncia, dependiendo el delito. Es importante señalar en la parte judicial qué delitos puede cometer un miembro de la Policía Nacional que viola el código de conducta, los principios básicos y el manual de la policía. Puede cometer el delito de tortura, el delito de lesiones en cuanto a lo físico, el delito de varios delitos de corrupción, el chantaje, un delito de intimidación y el delito fundamental de extralimitación de funciones, como se conoce en derecho. Es decir, cuando el policía va más allá de lo que permite la ley, el reglamento y ese código de conducta.
es sancionado hasta de 10 a 13 años cuando no ha utilizado correctamente sus funciones, sino ha ido mucho más allá. En nuestro país tuvimos un caso, el caso de Turi, de la cárcel de Turi, que se les procesó por el delito de extralimitación de funciones. Pero luego le cambiaron al delito de torturas. También puede cometer el delito de asesinato, de abuso de autoridad. El abuso de autoridad fundamentalmente cuando viene la orden de una autoridad superior frente a la inferior dentro de la Policía Nacional. Esos son los delitos que puede cometer un miembro de la Policía Nacional. Pero cabe mencionar, en el delito de extralimitación de funciones, en el ejercicio de su función, en el ejercicio de su trabajo, indudablemente están inmersos también los investigadores, los agentes de seguridad penitenciaria. Así lo dice esta norma del Código Orgánico Integral Penal. Y luego acciones constitucionales a favor de nuestro patrocinado, como ya sabemos, es un habeas corpus. Y pedir medidas de protección también para nuestro patrocinado. Dicho esto, en forma inmediata debemos mencionar qué leyes hace referencia cuando se violentan este código de conducta. Pero también estas leyes le protegen al miembro de la Policía Nacional, dependiendo el caso. Hay casos graves, gravísimos de conmoción pública, como el caso Angosturas, el caso Fibeca. Es importante señalar que a nivel internacional les protegen o les perjudican. La Declaración Universal de Derechos Humanos, fundamentalmente el artículo 1, en cuanto a la dignidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1969, o conocido Pacto de San José de Costa Rica. Todos los convenios, principios y reglas en contra de la tortura, tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Todos ellos en su artículo 2 da la definición de qué es tortura. Pero el artículo 6 hace referencia a qué funcionarios pueden cometer el delito de tortura. Están incluidos los miembros de la fuerza pública, policía, militares, agentes de seguridad penitenciaria y los que cumplan dicha función. También nos referimos a los convenios consulares de asistencia consular, al convenio de extradición. Nos referimos a la Convención de Beijing para la protección de los niños, las dos convenciones a favor de la mujer de Belén do Pará, de la CEDAW, y por supuesto la Convención de Viena, que viene a ser como la Constitución a nivel de instrumentos internacionales, la Convención de Viena para la protección de los derechos humanos, las reglas de París o principios de París, fundamental para precautelar los derechos humanos, la no tortura y el buen trabajo de los miembros de la Policía Nacional. Por último, hay muchos instrumentos internacionales más. Debo expresar que la realidad en nuestro país es diferente a lo que dice la teoría. La realidad es que cuando se dan casos como el caso Fibeca, como el caso Pases Policiales, como el caso Angosturas, entre otros casos, quienes pagan los platos rotos son los miembros de la Policía Nacional de clase, los cabos, los policías, los sargentos, uno que otro oficial, por ahí un capitán, por ahí un general. Pero los de la cúpula, hasta el día de hoy, no veo que se haya hecho o se haga justicia. Eso enerva a un abogado en libre ejercicio profesional. No veo que hayan pagado exministros del Interior, ex viceministros del Interior, como en el caso Pases Policiales. Este señor Fuentes, por ejemplo.
el exministro del Interior, la actual ministra de Gobierno, en muchos casos violatorios en contra de los derechos, libertades y garantías de los señores miembros de la Policía Nacional. El caso Fibeca, inclusive autoridades, ex autoridades de gobierno, ni siquiera les han procesado. Esa es la práctica, esa es la realidad de nuestro país. Sigamos luchando, hagamos valer nuestros instrumentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en Peach and Green Land. Un abrazo a todos ustedes.